En las profundidades del Antiguo Testamento se esconde uno de los misterios más inquietantes y debatidos por teólogos y estudiosos de la Biblia: el origen de los gigantes. Aunque para muchos es solo un mito o una exageración simbólica, la palabra de Dios menciona claramente a estos seres en el libro de Génesis, capítulo 6. Allí se nos habla de una época antigua, anterior al diluvio, donde los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres. De esa unión nacieron los llamados Nefilim, descritos como hombres de renombre, poderosos y diferentes del resto de la humanidad. Esta referencia ha generado debates por siglos. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y qué tipo de criaturas eran realmente sus descendientes? Algunos sostienen que los hijos de Dios eran simplemente los descendientes de Set, la línea justa de la humanidad, mientras que las hijas de los hombres representaban a los descendientes de Caín, la línea caída. Pero otros estudiosos, apoyándose en textos antiguos como el libro de Enoc y otros escritos apócrifos, sostienen una teoría mucho más sorprendente: que los hijos de Dios eran en realidad ángeles caídos, seres celestiales que se rebelaron contra Dios y descendieron a la tierra para unirse con mujeres humanas. Esta visión, aunque controversial, da sentido al surgimiento de una raza de gigantes, mitad celestial y mitad humana, con capacidades físicas y espirituales fuera de lo común. La Biblia no se detiene solo en Génesis para hablar de estos seres. En Números 13, cuando los espías enviados por Moisés exploran la tierra prometida, regresan aterrados diciendo que allí habitan gigantes, descendientes de los Nefilim, y que comparados con ellos, los israelitas se sentían como langostas. Este testimonio nos muestra que, incluso después del diluvio, la presencia de gigantes persistía en la tierra, lo que nos lleva a otra gran pregunta: ¿cómo fue posible que los Nefilim sobrevivieran al juicio de Dios en tiempos de Noé? ¿Hubo una segunda intervención de los ángeles caídos? ¿O sobrevivieron algunos miembros de esta raza híbrida? El misterio se profundiza aún más cuando se estudian las culturas antiguas alrededor del mundo. Casi todas tienen leyendas de gigantes, desde los titanes de la mitología griega hasta los gigantes de la tradición nórdica y los registros de tribus indígenas que aseguran haber luchado contra hombres enormes y poderosos. ¿Es posible que todas estas culturas estén hablando de los mismos seres que la Biblia menciona? ¿Y si el relato bíblico no es un mito aislado, sin el verdadero origen de una historia universal que ha sido recordada en distintas lenguas y formas? La caída de estos seres fue tan grande, y su maldad tan extendida, que la Biblia dice que Dios se arrepintió de haber creado al hombre. El corazón del ser humano se había corrompido, y los Nefilim fueron parte de esa decadencia. Por eso vino el diluvio, no solo como un castigo por el pecado, sino como un acto de purificación, para erradicar una raza que jamás debió existir. Sin embargo, su huella permaneció. Y eso plantea la posibilidad de que sus genes, su influencia o incluso su linaje haya perdurado hasta nuestros días. El libro de Enoc, aunque no forma parte del canon bíblico tradicional, describe con mucho detalle cómo un grupo de 200 ángeles llamados los vigilantes descendieron al monte Hermón y sellaron un pacto para tomar esposas humanas. También enseña que enseñaron a los hombres secretos prohibidos: la hechicería, la astrología, la fabricación de armas, conocimientos que alteraron el equilibrio de la humanidad. Esta intervención directa en los asuntos humanos cambió la historia, y el juicio de Dios contra estos ángeles fue severo. Fueron encarcelados en prisiones oscuras, en espera del juicio final. Jesús mismo, en el Nuevo Testamento, hace una referencia misteriosa al decir: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. ¿Podría esto significar que antes del fin del mundo volverá a haber una manifestación de estos seres caídos, o al menos de su influencia sobre la humanidad? En un mundo cada vez más rebelde, con avances científicos que cruzan límites éticos y espirituales, algunos creen que estamos viendo ecos de esa antigua rebelión repetir sus pasos. Los gigantes de la Biblia no solo fueron reales según el texto sagrado, sino que su historia encierra lecciones profundas sobre los límites entre lo divino y lo humano, sobre la corrupción, el juicio y la esperanza. Aunque muchos quieren silenciar este misterio, sigue siendo parte del legado bíblico que nos llama a discernir, a escudriñar las Escrituras y a prepararnos para lo que ha de venir. ¿Y tú? ¿Crees que los Nefilim existieron? ¿Podría haber hoy rastros de su linaje? La respuesta tal vez está más cerca de lo que imaginamos. Al explorar más a fondo las Escrituras, encontramos que otros gigantes también fueron mencionados por nombre, como Ag, rey de Basán, cuya cama de hierro medía más de 4 metros, según Deuteronomio 3 y 11. También está Goliat, el filisteo derrotado por David, cuya estatura y fuerza lo convertían en un guerrero temido.
Estos registros refuerzan la idea de que los gigantes no solo existieron en tiempos antiguos, sino que dejaron una huella clara y documentada en la historia del pueblo de Israel. Su presencia era tan real que requería intervención divina para enfrentarlos y derrotarlos. Incluso hoy, arqueólogos e investigadores afirman haber encontrado restos óseos de proporciones gigantescas en distintas partes del mundo, aunque estos hallazgos suelen ser rápidamente descartados o silenciados por instituciones oficiales. ¿Por qué tanto misterio? ¿Por qué se teme tanto reconocer la existencia de estos seres? Tal vez porque reconocer a los gigantes sería también aceptar que hubo una intervención espiritual directa en el pasado de la humanidad, una intervención que el mundo moderno prefiere ignorar. Lo más inquietante de todo es que muchas señales actuales parecen reflejar ese mismo espíritu de rebelión y manipulación que ocurrió en los días de Noé. La tecnología avanza a pasos agigantados, y con ella, experimentos genéticos, inteligencia artificial y proyectos que desafían los límites de la creación. Algunos creen que estos avances podrían ser una repetición moderna de lo que ocurrió cuando los ángeles caídos enseñaron conocimientos prohibidos a la humanidad. ¿Estamos repitiendo la historia sin darnos cuenta? ¿Será esta la antesala del regreso de los tiempos profetizados por Jesús? Muchos creen que estos secretos han sido deliberadamente ocultos por siglos, no solo por ignorancia, sino porque el conocimiento de estos seres revela una guerra espiritual mucho más antigua y profunda de lo que imaginamos. Una batalla entre el cielo y las fuerzas caídas que aún hoy influye en nuestra realidad. Entender el origen de los gigantes no es solo descubrir una curiosidad bíblica, sino abrir los ojos a una verdad espiritual que sigue afectando al mundo actual. Esta revelación nos recuerda que no luchamos contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Si este vídeo te hizo pensar y te reveló algo que nunca habías considerado, te invito a que te suscribas a nuestro canal Palabra de Vida, donde exploramos las verdades profundas y a menudo ocultas de las Escrituras. Dale like, compártelo con tus amigos y déjanos tu opinión en los comentarios. ¿Crees que los gigantes existieron realmente? ¿Hay algo que se nos está ocultando? No te pierdas los próximos vídeos, donde seguiremos desentrañando los grandes misterios de la Biblia.